presenta Periodismo a Diario. En Galeno te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. ¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados, obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitas. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario, con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Hoy, día miércoles, así que nos quedan tres días. Miércoles, jueves, viernes, hasta llegar a cerrar este 2023 que quedará en el recuerdo de muchos por la tensión electoral, como punto número uno. Además por el cambio de ideología, que veremos cómo resulta. Estamos recién en los albores y con mucho ajetreo al respecto, y muchas dudas y muchas incertidumbres, y si a esto se le suma todo el costado económico, el bolsillo cada día más flaco, la situación inflacionaria, el endeudamiento, todo lo que ustedes saben que nos está pasando a los argentinos. Hoy, les reitero, un día importante, porque estamos ya ahí, a punto de llegar. Estaba tratando de ver un poquito los datos del tiempo, los tengo por acá. Hoy, miércoles 27 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional nos dice 20 grados 9, la temperatura, la humedad 55%, la presión es de 1013.4 hectopascales, el viento sopla del norte a 9 kilómetros por hora y nos asegura para hoy un día caluroso y húmedo, con viento norte, imagínense, máxima de 30. Para mañana jueves vendrá todavía un escaloncito más, 32 de máxima. El viernes baja un poquito, 26. Igualmente no hay para nada lluvias en el horizonte, tampoco el sábado, 24. El domingo, que es el último día del año, 27. Y el lunes, 1 de enero, 24. Pero nada de lluvias de momento, con un tiempo que estamos en el verano, ¿no es cierto? Bueno, y después está el tiempo económico, el tiempo político. Y a todo esto nos vamos a referir ahora, arrancando, si a ustedes les parece, por el presidente Javier Milei, que ayer le ha dado un reportaje a nuestro colega Luis Majul, allí en la Casa de Gobierno, y dijo muchas cosas, dijo muchísimas cosas
Entre ellas, por ejemplo, que va a mandar, si le llega a ser rechazada el decreto, el famoso decreto 70, va a mandar una solicitud de plebiscito para que de esa manera sea la gente la que finalmente, a través de una consulta popular, se expida. Veremos, porque ahí hay algunas dudas sobre qué cosa es vinculante, qué cosa no lo es. Si podemos, en el curso del programa lo vamos a aclarar con algún abogado constitucionalista, pero allí se lo ha visto a Milei redoblando la apuesta. Y redoblando la apuesta, inclusive, con algunos epítetos con respecto a los diputados, fundamentalmente a los legisladores, que cobran coimas o algo por el estilo. La verdad que sembró muchas sospechas estas manifestaciones del presidente. Bueno, vamos a escuchar un poco del reportaje de Javier Milei, o el reportaje que le hizo Majul en la Casa de Gobierno, Javier Milei, y vamos a tomar un pequeño tramo porque duró como, bueno, algo largo, ¿no? Casi una hora. Así que ahí vamos con el presidente, hablando justamente de todos estos temas. La casa, los programas gradualistas, es que, como vos sabés que nunca cumple el fisco con el ajuste fiscal, si vos sos un inversor, vale la pena esperar y decir, ¿vas a ajustar gradual? Bueno, te espero. Cuando termines de ajustar, yo te presto. Claro. Entonces, o voy a poner la plata para... Voy a poner la plata el día que terminas de ajustar. Entonces, eso te hunde en una recesión. Por eso es tan importante el shock, porque lo que hace es minimizar el tamaño de la recesión. O sea, bueno, si vos lo haces, la inversión va a aparecer. Y a propósito de esto, los legisladores, senadores, diputados, la mayoría dice que están de acuerdo con el 95% del contenido del denominado megadecreto. Pero dicen que están que no les gusta la forma. Entonces dice, se presenta una ley espejo, que el presidente divida esto en varias leyes, que el presidente no haga este megadecreto porque si no va a venir otro presidente con otra ideología y va a hacer otro megadecreto en sentido contrario. ¿Qué respondes a eso? Que evidentemente no tienen conciencia de la gravedad de la situación o la subestiman. La realidad es la siguiente. Mira, yo el otro día hice un posteo en Twitter con una frase de Arturo Frondizi. Todos esos que me cuestionan la forma, me imagino que entonces estarán despotricando fuertemente ahora contra Arturo Frondizi, ¿no? Que tuvo que ver con el tema de los contratos petroleros y toda una serie de inversiones. Y él, sabiendo que cuando entra en la maquinaria del Congreso, eso le pone tanta lentitud que lo estropea todo, al margen que parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque dejan códigos también, Ojo, algunos. Sí, no dije todos, dije algunos. Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado. Porque esto justamente apunta contra los corruptos. Y una de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo, porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta. Entonces. No, además, entre los decretos, yo no soy quien para opinar sobre la forma, pero entre los decretos la pregunta es, ¿hay eliminación de leyes de la dictadura? Pero la pregunta es, ¿está contemplado dentro de la Constitución? Sí. El problema es que no les gusta, y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley. Ojo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué era lo que decía Frondizi? Si se lo meto dentro del Congreso, digamos, van a romper todo, las cosas no van a avanzar. Va a quedar diluido y van a romper el corazón del cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos dándole en esto un shock de libertad a la gente, estamos haciendo los mercados mucho más competitivos, esto es muy market friendly y obviamente va en contra de los tongos de la casta. Entonces, es interesante, cuando los escuchás quejarse,
rastrea un poquito dónde va y no sea cosa que te encuentres la cajita que están defendiendo. Bueno, o lo que, entonces, hay algunos elementos pero quiero sobre seguir los con que esto, no Luis. hacen. Sí. Pero quiero seguir con esto, Luis. Entonces, y que después puede venir otro. Y sí, también es cierto que, digamos, o sea, le sacaron la ley de intangibilidad de los depósitos durante la convertibilidad, sí, en el gobierno de la Rúa, y después terminaron con el corralito, con el corralón, con Alcatraz. Por lo tanto, digo, que no vengan con esos argumentos, porque esos argumentos, la verdad que no se los cree nadie. Entonces, que le dejen de mentir a la gente. No es que, digamos, si están a favor, listo, que lo dejen correr, que no se hagan problema. Pero no es que, el problema es que con este mecanismo no pueden morder. Ahí estaba, el presidente contra los tongos de la casta. Habló del decreto, del soplo de libertad que eso significa y, bueno, toda una elaboración en relación a toda la cuestión que tiene que ver con por qué motivo le quieren voltear el decreto. Algo que avanza en ese sentido, porque si bien desde el radicalismo, por ejemplo, se sigue pidiendo que se presente una ley en espejo con este decreto, o quizás cortando la ley, o cortando el decreto en varias leyes, lo cual motivaría discusiones y meses, y el presidente sigue defendiendo el shock. Como ustedes habrán visto al principio de lo que él decía, cree que el gradualismo estiraría las cosas y que por lo tanto, y eso también tiene que ver Mauricio Macri, que le recomendó ir al shock, le apuntaló la idea que tenía Milei, porque a él le había ido mal cuando quiso hacer algo gradual. Bueno, en ese momento se dio la situación de que por esto el presidente apuntó al decreto y apuntó, y esto va a traer mucha bronca dentro del Congreso desde ya, a las coimas. Y en un momento dado dijo que esa situación va a generar que quizás él tenga que llamar a un plebiscito o a una consulta, pero allí hay muchas dudas todavía porque este plebiscito es una medida que en el caso de que lo pidiera no podría ser vinculante. Así que habló del decreto, habló de de la casta y habló del plebiscito. Y hoy justamente este tema es el que le da tapa a buena parte de los diarios. Por ejemplo, La Nación, Milei no descarta la consulta popular por el DNU y después agrega algunos diputados buscan coimas, que es lo que acabamos de leer. Mega DNU, Milei acusó a legisladores y advirtió con hacer un plebiscito, dice el Diario Popular. Si el Congreso rechaza el DNU, Milei quiere llamar a un plebiscito, dice el Día de la Plata. Bueno, y así prácticamente todos los diarios van con este tema, este reportaje que fue bastante importante. Después hay un segundo tema que lo plantean los medios con la marcha que va a hacer hoy la CGT sin piqueteros a tribunales, con todo el camino legal que está siguiendo el decreto, que todos los días, y ayer hubo 4 o 5 presentaciones, es recurrido total o parcialmente. También, si podemos, en el transcurso del programa vamos a hablar de esta cuestión. Bueno, también en ese reportaje el presidente le lanzó una serie de chanzas, si ustedes quieren, lo apestilló un poquitito a Axel Kicillof, que envió a la legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto con suba de impuestos. Y hablando con Majul al respecto, dijo lo siguiente. Es un audio más cortito, pero bien vale la pena escucharlo, porque Kicillof ayer hizo y dijo otras cosas que después les voy a contar. Así que escuchémoslo a Javier Milei con Luis Majul en este reportaje que le hizo ayer el periodista para La Nación Más. Ahí vamos.
una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kichilov, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kichilov. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kichilov. Y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kichilov y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que claramente su perspectiva ideológica perjudicó a los 46 millones de argentinos. ¿Cómo sería eso? ¿Me llega a mi casa todos los meses? Sí, vas a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kichilov, que es para pagar el desaguisado de un amateur, ¿no? Porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió, no sé. Bueno, es alguien que no tiene muy claro cómo funcionan las finanzas y menos los mercados. Bueno, ahí hay un palo político para Kicillof, más allá de que nosotros también lo hemos dicho muchas veces, negoció muy mal. En general, todo lo que ha negociado Kicillof cuando era ministro de Economía lo hizo mal. El Club de París, por ejemplo, y YPF. En esto que ha terminado en un juicio que ahora hace que la jueza Loretta Preska en Nueva York le pida a la Argentina 16.000 millones de dólares. Y entonces el presidente sale con esta chicana, etcétera, etcétera. Ayer Axel Kicillof fue también noticia porque se supo que va a tener aumentos muy, pero muy violentos en materia impositiva. Va a haber tasas que van a ser muy, pero muy altas. Por supuesto que el campo ha sido el primero que ha salido en contra. Para darles una idea, cuando digo muy, pero muy altas, por ejemplo, los gobernadores en general impulsan también fuertes alzas de impuestos propios de la inflación, 190 más o menos, pero el bonaerense le pasó el trapo a todos, 300%. Y por supuesto, en el campo se han manifestado sorprendidos, preocupados por la mayor carga impositiva de la provincia de Buenos Aires. Hablando de Kicillof también, ayer el diputado Máximo Kirchner propuso que con 60% de retenciones a la soja se haga un fondo para obras públicas. Pero ese fondo, en la propuesta, aparece con una fórmula polinómica que distribuye los fondos en función de diversos parámetros provinciales, por lo cual una gruesa cantidad de ese dinero apunta a beneficiar justamente a Axel Kicillof, a la provincia de Buenos Aires, al kirchnerismo, a Cristina, a la Cámpora, etcétera, etcétera, a los intendentes. Así que, como verán, está todo conectado. Pulla contra Pulla, el tema de la negociación de YPF, el gobernador de la provincia más importante de la Argentina, que se le pone en contra el otro día a Milei con otros 7 gobernadores. La verdad que no va a ser fácil la relación entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Y entonces uno puede llegar a entender que Kicillof apriete el torniquete financiero. Por eso estos aumentos, que en el orden de 300% llaman mucho la atención, pero la inflación el año que viene va a andar por ahí, ¿eh? No crean ustedes que este proceso nos lleva a inflaciones menores. Así que, como verán, hay
demasiadas pullas políticas, y esto es lo que surge del reportaje del día de ayer. Yo elegí estos dos temas, pero bueno, hay otros. Por ejemplo, Milei cuestionó las marchas como método de protesta. Por ejemplo, la de hoy en tribunales. Con respecto a sus medidas, dijo, a vista de un observador convencional, estas medidas parecen audaces, pero los riesgos de no tomar el toro por las astas rápidamente serían tremendos. Le preguntó Majul si la oposición va a intentar voltear al gobierno y dijo que lo intenten, a ver si la gente los deja. ¿Quién nos va a querer voltear? ¿Los que quieren la decadencia, que seamos cada vez más pobres? Y continuó, 3 manifestaciones en 15 días, que lo hagan, mientras lo hagan dentro de la ley no hay ningún tipo de problema. Cuando violen la ley, el que las hace, las paga. Y le dejó un mensaje a la población, esta vez el esfuerzo vale la pena, esta vez estamos atacando el origen de todos los males, esta vez les vamos a devolver la libertad, esta vez vamos a salir en serio. Así que más allá de las chicanas, más allá de Kicillof y de esta historia y del decreto, el presidente habló de todo lo que le planteó Luis Majul en tanto tiempo. Habló también del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo, dijo Milei, está técnicamente caído porque el gobierno anterior no lo cumplió. De hecho, se desvió fuertemente de la meta. Y volvió a hablar de la factibilidad de un préstamo puente de 15.000 millones de dólares, algo que el ministro Caputo había descartado, o al menos relativizado, pero que el presidente dijo que por ahí era factible. No se olviden que el año que viene van a entrar, en todo el año, creo que podría llegar a ser récord, unos 35.000 millones de dólares de la cosecha. Ya sin sequía, la cosa se está proyectando en esos números, lo cual sería de una gran recuperación. El campo, una vez más, te salva. Bueno, justamente contra esos dólares que van a empezar a entrar en abril, es lo que el gobierno le ha pedido, o le va a pedir al Fondo Monetario, que haga este préstamo puente. Dame ahora, en abril te empiezo a devolver. Eso sería totalmente aparte de cualquier nuevo programa. Pero veremos cómo se instrumenta, si hay posibilidades o no, pero lo que es concreto, que en ingreso de dólares vamos a tener un muy buen año. Puede haber dólares también por ventas al exterior de petróleo y gas, puede haber dólares también por la venta de minería. Cuando digo gas, digo hay que continuar el gasoducto, para no importar al menos. Hay que empezar a hacer las plantas de licuefacción en los puertos para empezar a exportar gas. No hay plata, la obra pública está parada. Seguramente los privados la van a poder hacer. Así que me imagino yo que en eso se debe estar trabajando. Más allá de que se consiga o no se consiga este préstamo puente para llegar al mes de abril. También el presidente explicó la manera en que van a ir aumentando las tarifas de servicio. 1/3 por año, cómo se van a eliminar los subsidios económicos. Ahora hay aumentos que se estaban pactados, que tendrían que haber sido en agosto y que no se hicieron. Bueno, eso se tiene que dar. Lo que hay que hacer es recomponer la ecuación financiera de los contratos y que solo el residuo impacte en precios. Podés hacer un montón de ingeniería financiera sobre el flujo de fondos de las empresas, de modo que minimices cuando necesitas subir la tarifa para que la gente no sufra tanto con el sinceramiento. Cuando Majul le pregunta si había posibilidad de que haya aumentos para empleados públicos de la Administración Nacional, respondió no. También de otros achicamientos de gastos. Teníamos 121 autos, 2 choferes por auto.
La Secretaría General de la Presidencia, 248 choferes. Se saca todo. Se terminaron los privilegios. Hay que tener austeridad. Si queremos pedirle a la gente que nos acompañe con esto, los primeros que tenemos que ser austeros somos nosotros. También dijo, y esto es muy importante, que la Casa de la Moneda avanza en la confección de billetes de 20 y 50 mil pesos. Típico de la inflación, ¿no? Hoy hay paquetes monstruosos de plata, de 1.000, mucho menos de 2.000. Pero se necesitaría ya de 10. Bueno, Milei habla de 20 y de 50. Con los billetes dijo, imagínate que tenés que hacer un pago en efectivo, tenés que andar con un bulto de papeles, con lo cual te pone una etiqueta en la frente que te dice, robá acá. También Majul le preguntó por la privatización de los clubes. Destacó, muchos clubes de fútbol internacionales quieren invertir en la Argentina. Entendido como negocio, hay un montón de negocios para hacer. Ni bien salió el decreto, el Chelsea se vio interesado en invertir en la Argentina. No se sabe con qué club, pero es lo que dijo el presidente ayer. A la hora de hablar los cacerolazos, volvió a hablar de lo que le dijo el otro día Mirta Legrand, la teoría de las manifestaciones premeditadas, y usó el mismo ejemplo. ¿Me quieren decir cómo hicieron para leer tan rápido el DNU? Y finalmente la emprendió contra la CGT y dijo en 4 años no hicieron nada. ¿A quién representa? Usan a los trabajadores, usan a la gente como escudo de sus privilegios, dijo el presidente en este reportaje que, les reitero, le dio ayer a La Nación Más. Bueno, hemos escuchado un poco, hemos tocado que hay un montón de definiciones que nos han servido como para exponer esto como título central, y ahora podemos perfectamente sí hablar de este segundo tema, que es la cuestión de la CGT. O vamos a dejarlo para dentro un ratito, porque me quiero desviar, es el mismo tema, pero me quiero desviar hacia la parte más legal de la cuestión del megadecreto. Porque, si podemos, en un par de minutos vamos a hablar con un abogado constitucionalista justamente para tocar estos temas. El DNU, ustedes saben que hay en el Congreso todo un camino a recorrer, y allí evidentemente no se completa la comisión bicameral, no están sus autoridades. El decreto en un par de días, si no es mañana, será pasado, comenzará a funcionar plenamente, y de esa manera, desde el punto de vista legislativo, la cosa podría ser tratada. Habrá un dictamen, ese dictamen tendrá que ir a las cámaras, a los recintos. Allí se necesita, por mayoría simple, que una de las cámaras lo apruebe. Si una cámara, digamos la de senadores, lo desaprueba, automáticamente tiene que ir a la otra. Si la segunda cámara también lo desaprueba, el decreto pierde su vigencia. Pero si la segunda cámara le da el visto bueno, automáticamente comienza a regir como si fuera una ley. Con lo cual, evidentemente, las cuestiones legales se desinflan un poco. Bueno, les decía antes que en menos de una semana el decreto 70, el megadecreto de Javier Milei, motivó varios planteos judiciales. Inclusive uno de ellos, de parte de ATE, el gremio de los trabajadores estatales, involucró una denuncia penal contra el presidente y todos los involucrados en el DNI, es decir, todos los ministros que obviamente deben firmar un decreto de necesidad y urgencia.
Ayer, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, es kirchnerista, sostuvo que la denuncia penal es por la comisión de varios delitos. Por ejemplo, abuso de autoridad, por ejemplo, usurpación de autor, delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución, dijo Aguiar, que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria, a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público, que ubiquen al presidente en una posición de supremacía. La ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución contraria a la Constitución y las leyes. En este caso, la conducta tanto del presidente como de todas aquellas personas involucradas se encuentran encuadradas en este accionar. No puede arrogarse facultades extraordinarias, etcétera, etcétera. Como verán, hay cuestionamientos que exceden inclusive al fuero contencioso administrativo, que es el que ha tomado estas denuncias. El magistrado es el juez Esteban Furnari, un juez que había designado Néstor Kirchner. Allí están derivándose todas las denuncias porque fue el primero que recibió el viernes pasado el pedido el primer pedido, ¿no? el que se hizo la semana pasada. Este es un juez, Furnari, de 45 años, siempre en el fuero contencioso administrativo, fue prosecretario, secretario de la Sala Quinta de la Cámara, y se supone que es una persona muy, pero muy experimentada. Yo quiero hablar de todos estos temas con un abogado, con un constitucionalista, porque evidentemente hay muchas cosas que se nos escapan, pero ahora se siguen sumando las cuestiones, porque ahora está todo el tema del plebiscito. Ahí hay una serie de cosas que tenemos que dilucidar. Es lo mismo una consulta popular que un referéndum, que un plebiscito. ¿Qué es vinculante? ¿Qué no es vinculante? ¿Por qué? ¿Cómo tendría que materializarse? Hasta ahora no deja de ser una especie de cuco que pone Milei por delante, pero ¿es posible hacer lo que se necesita? Bueno, hay montones de dudas al respecto y ayer el presidente las puso arriba de la mesa. Así que sobre esto y sobre el fuero contencioso administrativo y sobre todas estas denuncias que se están haciendo, vamos a ver si en un par de minutitos nada más las podemos conversar con alguien que entiende muchísimo de los temas judiciales. Así que tengo una serie de consultas para hacerle y que van todas más o menos en la línea de lo que yo les decía recién. Lo tengo justamente en línea al doctor Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista, con quien quiero hablar de todos estos temas. Lonigro, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo le va? Bueno, tenía un montón de preguntas para hacerle, pero ahora se me han sumado otras. En periodismo siempre tiene más vigencia lo último. Así que voy a comenzar por esto de ayer, lo que dijo el presidente cuando habló del plebiscito. ¿Qué diferencia hay entre una consulta popular, un referéndum, un plebiscito? ¿Está encuadrado en la Constitución todo esto? Sí, diferencias entre ellos no hay, es todo lo mismo. Referéndum, plebiscito, tanto el referéndum como el plebiscito son consultas populares. Los términos tienen distinto origen, vienen del latín, qué sé yo, plebiscito significa lo que la plebe decide, plebiscitum, claro, viene de aquella época, referéndum tiene que ver con el refrendo del pueblo, en todo caso a una decisión que pretende tomar la autoridad, pero son consultas populares. Están contempladas en la Constitución desde la reforma de 1994, sin perjuicio de que antes de que estuvieran contempladas expresamente, Alfonsín, por ejemplo, había convocado
a una consulta popular en el año 85, ¿se acuerdan? Por el tema del Beagle. Y en aquel momento no estaba contemplada en la Constitución, pero nadie cuestionaba que el representante del pueblo, el principal representante del pueblo, le consultara al representado acerca de una decisión tan compleja o delicada, y sobre la que había tanta controversia. Así que, y de hecho fue el último, o la última consulta popular a la que se convocó a nivel nacional, porque desde que está regulada en la Constitución, desde el año 94, nunca se utilizó. Así que bueno, hoy en día la tenemos allí prevista en dos variantes: consulta popular vinculante o consulta popular no vinculante. ¿Cuándo es vinculante? La consulta popular vinculante significa que es obligatoria. Esto quiere decir que la decisión de la gente, el sí o el no de la gente, obliga a la autoridad a respetar esa decisión. Y además vinculante también quiere decir que la gente que es convocada a la consulta popular está obligada a ir a votar, a pronunciarse. ¿Quién puede convocar a consulta popular vinculante? El Congreso, únicamente el Congreso, a través de una ley, y siempre, por supuesto, respecto de los temas de su competencia, es decir, de aquellas cuestiones que la Constitución Nacional le asigna. La consulta popular no vinculante, que es aquella en la que la gente no está obligada a votar y que la decisión de la gente no genera obligación de las autoridades de cumplir. En todo caso, en una no vinculante, si la gente dice que sí a la consulta, el Congreso está obligado a darle tratamiento a ese proyecto que se ha sometido a su consideración, a darle tratamiento en la primera sesión que exista después de la consulta. Ese es el efecto jurídico del sí en una consulta popular no vinculante. Así que, ¿y quién puede convocar a la no vinculante? El Congreso también, o el presidente, pero siempre dentro de sus respectivas competencias. Por eso es lo que está planteando Milei, de que quiere convocar a una consulta popular respecto del decreto del DNU, si es que le llega a ser rechazado por el Congreso, es inviable, porque él no puede convocar a consulta popular no vinculante, puede convocar a una no vinculante desde ya, pero no sobre temas del Congreso, sino sobre temas propios. Entonces, todo lo que está contenido en el DNU, justamente porque está contenido en un DNU, son temas del Congreso. Por lo tanto, él no puede convocar a consulta popular no vinculante sobre temas que no son de su competencia. Ahora, con lo cual lo de ayer sería, como dicen los franceses, una boutade. Yo no sé, es desconocimiento. A un alumno que me contesta, si yo a un alumno le pregunto esto en la clase, en un examen... Lo he perdido, me dice, doctor. Hola, ¿me escuchas? Ahí se me había perdido el retorno. Usted decía un desconocimiento y ahí me quedé. Yo decía que si a un alumno en un examen le pregunto si el presidente puede convocar a consulta popular sobre un tema del Congreso y me dice que sí, la respuesta está mal. Claro. Entonces, lo de Milei es o un desafío o una estrategia política, o tal vez Milei tenga en la cabeza la idea de convocar a consulta popular no vinculante a través de un decreto de necesidad y urgencia. Porque, vamos a entender esto. ¿Puede el presidente convocar a consulta no vinculante? Sí. ¿Sobre temas de su competencia? Sí. Si él convoca a consulta, ¿qué dicta para convocar a consulta? Así, ¿cómo convoca a consulta no vinculante de un tema de su competencia? A través de un decreto, pero de un decreto común y corriente. En cambio, si él quiere ejercer una atribución del Congreso, que es convocar a consulta popular no vinculante sobre temas que no son de su competencia, ahí necesita apelar a uno de esos decretos que usa cuando quiere ejercer atribuciones del Congreso, es decir, a un DNU. Entonces, ¿él podría dictar un DNU convocando esa consulta? Sí, podría, pero es absolutamente inconstitucional. Entonces, ante cualquier acción judicial que se inicie, se lo frena con una medida cautelar. O sea que él, por más que quiera,
a la gente no le puede consultar. Además, tengamos en cuenta que ahí se pone muy en evidencia esto de que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Si los representantes del pueblo le dicen que no a algo, como es el rechazo de un DNU, él no puede salir después a preguntarle a la gente, porque el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Y la consulta popular, si bien no es un sistema excepcional, no puede ser entendido como una especie de alternativa B a un rechazo de la gente en el Congreso, porque es como reemplazar la democracia indirecta por una directa. Claro, que el Congreso es la gente. Es la gente a través de sus representantes. Lógico, está bien, existe la consulta popular, pero que sea la revancha a un no de los representantes del pueblo parece una burla. Bueno, usted me da pie entonces para hablar de los DNU y de todo lo que está sucediendo en la justicia, todos estos, me refiero al decreto 70, al mega decreto. Están cayendo todas las denuncias en el mismo juez que ha traído todas las causas. ¿Esto es así? ¿Es normal? ¿Esto es lo que ocurre siempre, doctor? Si una causa colectiva cae en el juzgado de un juez, cualquier otra causa con el mismo objeto y la misma legitimación, o sea, también colectivas, van a terminar en el mismo juez, porque si no es un escándalo jurídico que distintas causas generales con un objeto general como es atacar la totalidad de un DNU caigan en distintos juzgados, sería como anárquico. Entonces es lógico que todas vayan a parar al mismo, salvo que se trate de un reclamo que hace un particular sobre un tema puntual del decreto, qué sé yo, por ejemplo, no sé, un equipo de fútbol por el tema de las sociedades anónimas, alguien que... La CGT por un tema laboral, por ejemplo. Por un tema laboral. Bueno, lo que pasa es que la CGT, sí, está bien, si la CGT lo hiciera por un tema laboral estaría atacando específicamente una cuestión del decreto, entonces me da la sensación que ahí no tiene por qué seguir el mismo carril que los decretos, digamos que los que apuntan a invalidar globalmente el DNU. Pero sí, me parece lógico que todas caigan en el juzgado de Furnari, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son los tiempos que tiene el juez? Estas son acciones de amparo. Quiere decir que las acciones de amparo tienen plazos breves. Por ejemplo, se inicia, y aparte son planteos que llevan medidas cautelares, seguramente va a haber algún pedido de una cautelar, y entonces estamos hablando de medidas cautelares contra el Estado. O sea que en definitiva, si ahora se presentó la acción, el juez le tendrá que dar traslado al Estado Nacional para que conteste en un plazo que los jueces habitualmente en los amparos colocan entre 3 y 5 días, por ahí pueden ser 7, qué sé yo, por eso lo decide el juez. Entonces el Estado hace como si fuera la contestación del amparo, el informe que prevé la ley que tiene que hacer, y después el juez ya tiene la posibilidad de resolver. Todo se hace, los amparos se deberían resolver en plazos muy breves. Por supuesto que entramos en feria, ¿no? Y porque nos quedan, hoy es 27, 28, 29, quedan 3 días hábiles. Si no se habilita la feria para el tratamiento de esto, que seguramente los abogados lo habrán pedido, esto pasa a febrero directamente. Mientras tanto, obviamente, el DNU tiene vigencia, mientras tanto. El DNU va a tener vigencia a partir del 29. Sí. Y si el juez, antes de la feria, dicta una medida cautelar, el DNU deja de tener vigencia, que puede pasar eso, que el juez el último día meta una cautelar y que el gobierno no tenga ni la posibilidad de apelarla, porque los plazos pasan a febrero.
y mientras no se la apele, la cautelar sigue vigente. O sea que a lo mejor en una de ellas nos frenan el decreto y que no rigen todo enero. Uh-huh. Eso ¿Cómo podría son pasar. los pasos en las instancias siguientes? Eso es apelable, obviamente. Sí, es apelable, claro. Es una medida cautelar, es apelable. Cuando se apela a una medida cautelar contra el Estado, la medida que se ataca se suspende, porque va con efecto suspensivo. Entonces se suspende el decreto, la vigencia del decreto. ¿En toda su extensión o parcialmente, doctor? No, todo, se suspende todo. Todo. Sí. Se suspende todo. Hemos visto también, ayer un gremio, ATE, le ha hecho una denuncia penal a todos los firmantes del decreto. Traición a la patria, bueno, cosas que van por ese lado. ¿Qué es esto? ¿Una apretada o es efectivamente algo que, como para condicionar, digo, o es algo que puede llegar a avanzar por separado? Sí, avanza por separado, pero sin ninguna perspectiva de éxito. Todas esas denuncias penales son fuegos de artificio. No hay incumplimiento de los deberes de funcionario público para un presidente que en realidad está apelando a una medida que está prevista en la Constitución, más allá de que por ahí se pueda pensar que no hay circunstancias excepcionales, pero él cree que sí, y puede entender con justa razón y justicia que sí. Luego la justicia le dirá por ahí que no, pero no hay de ninguna manera la comisión de un delito en este caso, y mucho menos ese delirio que yo escuchaba de traición a la patria. Porque en realidad la acusación no es por el delito de traición a la patria, sino por el delito del artículo 29 de la Constitución, que prevé, que castiga a aquel que delega facultades extraordinarias al presidente. Es un delito que únicamente pueden cometer los legisladores. O sea que si se inicia una denuncia penal contra el presidente por ese delito, no hay posibilidad que el presidente cometa el delito previsto en el artículo 29, porque es conceder facultades extraordinarias del Congreso al presidente. Y ese artículo 29, según la misma Constitución, tiene la pena de los traidores a la patria, que es otro delito. Por eso claro. Por eso es que le dicen que lo acusaron de traición a la patria. No, eso no es así, y además nada que ver el delito de traición a la patria con esto, absolutamente nada que ver. Vuelvo al tema anterior del fuero contencioso administrativo, sobre si hay cautelar, no hay cautelar, si hay que ir a febrero, si antes se puede frenar todo. ¿Cuándo llegaría a la Corte todo esto? Sí, la Corte podría llegar antes de lo previsto, porque habitualmente a la Corte se llega por apelación, hay que pasar por los juzgados, por la justicia inferior, primera instancia y Cámara, pero en este caso, como es un tema en el que puede haber lo que se llama gravedad institucional, y creo que la hay, entonces sacar una sentencia de primera instancia podría ser apelada directamente ante la Corte, es lo que se denomina el per saltum. Entonces, si un juez en febrero, supongamos, ya se pronuncia sobre la inconstitucionalidad o sobre la validez constitucional, cualquiera de las dos partes puede saltar directo a la Corte y dar la intervención más rápido de lo previsto. ¿Y en la feria no se puede constituir la Corte? Para que la justicia funcione durante la feria es necesario que haya habilitación de feria expresamente para una causa. Que no es la habilitación de la feria, no es para todo, es para una causa determinada. Entonces, creo que esta por ahí lo amerita, ¿no? Sí, pero el que debe habilitar la feria es el juez de primera instancia.
probablemente para analizar y dictar sentencias. Entonces, la Corte no tiene sentido que habilite feria, porque por más que se habilite la feria para la Corte, esto a la Corte en enero no llega. Entonces es por eso que la Corte no va a habilitar la feria para esta. Bueno, realmente le agradezco muchísimo porque nos ha sacado un montón de dudas, pero estamos viviendo así en un momento crucial. Por último, doctor, su opinión sobre el decreto. Yo hablo no del contenido, sino de la validez constitucional del decreto. Bueno, es lo que le pregunto, sí. Si yo tengo que hablar del contenido, debo decir que en la mayoría, no en todo, pero en la mayoría de los temas, yo coincido con lo que se propone a través de ese decreto. Pero si la pregunta es si ese decreto es constitucionalmente válido, lo primero que me tengo que preguntar es si el decreto cumple con los requisitos que un presidente necesita para poder ejercer atribuciones del Congreso a través del DNU. Y lo que veo es que lo que por ahí falla en este decreto es la existencia de uno de los requisitos, que es circunstancias excepcionales. En la mayoría de los temas abordados en este decreto, yo no veo que existan circunstancias excepcionales. Pueden existirlas en todas las cuestiones que tienen que ver con la desregulación de la economía, ley de góndolas, ley de compra nacional, precios, ley de abastecimiento, todo lo que tiene que ver con la desregulación de la economía. Vamos a darle el ok a que pueda haber circunstancias excepcionales. Alquileres, supongamos, pero en todo lo demás, código aduanero, reforma laboral, me da la sensación que en todos esos temas, y de clubes de fútbol, no sé, creo que ahí no hay circunstancias excepcionales, y por lo tanto podría decirle, para mí es inconstitucional en algunos temas, y es válidamente constitucional en otros. Dar una respuesta global yo creo que no corresponde. Gracias por la charla, le deseo un feliz año. Bueno, nos deseo, porque la verdad que 2024 va a ser muy duro para todos los argentinos. Le mando un gran abrazo y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, igualmente. Lo mismo, ahí estamos con Félix Lonigro, abogado constitucionalista. Lo hemos exprimido en todos estos temas sobre los cuales uno no es demasiado hábil, no conoce, pero el decreto 70, las denuncias penales y ahora la cuestión del plebiscito, que sí, que no, vinculante, no vinculante. Bueno, ahí nos ha explicado muy bien Félix Lonigro de qué se trata. Un poquitito de música creo que no nos va a venir mal. Vamos a hacerlo con una cantante que realmente es muy pero muy buena, Faith Hill. Canta a dúo con Tim McGraw, su esposo, y hacen un dúo realmente precioso. La canción se llama Solo para oírte decir que me amas. Ahí va. If I could win your heart, if you'd let me in your heart, I'd be so happy, baby. Just for these arms to be holding you close to me. There's nothing in this world I won't try. No limit to what I do to make you mine. Climb right up to the sky. I take down the stars just to be in your arms, baby. I'd go and capture the moon. That's what I would do, just to hear you say that you love me. Just to hear you say that you love me. If I
taste your kiss, there'd be no sweeter gift heaven could offer, baby. Oh, baby, I want to be the one living to give you love. I'd walk across this world just to be close to you, 'cause I want you close to me, yeah. I'd climb right up to the sky, I'd take down the stars just to be in your arms, baby. I'd go and capture the moon, that's what I would do, just to hear you say that you love me, just to hear you say that you love me for the rest of your life, love me for the rest of all time. Just say the word and I'll give you my world. There's nothing I won't do, baby, just to be with you. I'd climb right up to the sky, take down the stars, just to be in your arms, baby. I'd go and capture the moon, that's what I would do, just to hear you say that you love me, just to hear you say that you love me, baby, just to hear you say that you love me. I need to hear you say that you love me, baby, just to hear you say that you love me. Just say you love me, baby. Oh, I need you to love me. Just say you love me. Just to hear you say that you love me. Bueno, y ahí estamos haciendo entonces la separación entre todos los bloques anteriores, con el presidente, con la cuestión del decreto, pero una cosa del decreto nos lleva al día de hoy, a la marcha que se va a hacer hoy al mediodía a tribunales por parte de la CGT. Una de las preguntas que yo le hice a Félix Lonigro tenía que ver sobre si era posible hacer un requerimiento judicial sobre una parte del decreto estrictamente focalizada en algo que no sea administrativo, y él me decía que sí. Bueno, de hecho yo le planteé el ejemplo de la CGT, y ayer la Central Obrera, a través de dos abogados, hicieron una presentación en el juzgado laboral número 69 a cargo del juez José Ignacio Ramonet, quien deberá definir en las próximas horas si avanza con el planteo. Es un recurso de amparo que solicita la suspensión urgente de la aplicación de las normas que modifican derechos laborales individuales y colectivos, y hacen reserva federal sobre la posibilidad de recurrir en per saltum a la Corte Suprema de Justicia. Esto se presentó ayer y es la previa a la movilización que se va a hacer hoy al mediodía a tribunales. Movilización que la cúpula sindical imagina como una puesta en escena para fortalecer justamente este reclamo judicial. Serán entre 8 y 10.000 manifestantes. Ayer, Pablo Moyano
a mí me dicen, lo dejó pagando. Bueno, por ahí lo hablaron por teléfono. Se iba a reunir con el líder del Polo Obrero, con Eduardo Beliboni, y finalmente eso no sucedió. ¿Por qué? Porque la CGT quiere hacer una cosa en la marcha de hoy muy estructurada. Se han pedido los permisos, se han sacado los seguros. Dicen que van a seguir al pie de la letra el protocolo antipiquetes, que no va a haber ningún problema, que esto, en todo caso, esta marcha en la Plaza Lavalle va a tener carriles institucionales como nunca antes. Así que la idea es hacer sentir la presión a los jueces ante esto que se ha presentado ayer desde un punto de vista estrictamente legal ante los tribunales para que el capítulo laboral pueda ser discutido aparte. Veremos qué pasa. Yo pienso que no va a haber mayores problemas, pero ahí está la cosa. Después está la cuestión cómo sigue en el Congreso, ¿no? Con la ley, con los famosos proyectos de ley que tiene que mandar el presidente. Ayer no fue esta ley marco. Los libertarios buscan allí sumar aliados para aprobar los proyectos que pide el gobierno. Veremos cuando esto aparezca. La verdad que a varias puntas se están dando las cosas. En la justicia, en el Congreso, en la calle, el Ejecutivo, un fin de año, como verán ustedes, a toda orquesta. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Yo tengo ya los temas de alguna manera definidos. Hemos querido hoy hacer esta charla con un abogado constitucionalista para que podamos tener una mejor comprensión de toda la situación. Hay montones de títulos, les puedo asegurar. Por ejemplo, China aceptó al nuevo embajador argentino. Es bien importante. Marcelo Suárez Salvia va a reemplazar a Sabino Vaca Narvaja. Hay cierta distensión, dicen, después de algunos roces, así que este es un tema bien importante. Ayer se supo que se habían eliminado las CIRA, que se van a simplificar el sistema de importaciones. Se le ha dado a un ex director comercial de Aerolíneas Argentinas la posibilidad que presida la compañía. Hay quienes dicen que este hombre que trabajó para la Cámpora sería el nexo ideal como para que la compañía sea entregada, al menos su manejo, su management, a los empleados. Pero veremos, esto sucedió recién ayer. El dólar tranquilo, la brecha está estable, 20% más o menos, los dólares financieros se acercan a 900 pesos. Bueno, montones de cosas todavía que la van a tener en la web de la radio. Chau, gracias y hasta mañana. En Galeno te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. ¿Tenés 1000 proyectos y poco tiempo? Tenés una cuenta MUB gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu. Tenés cómo hacer todo con tu plata. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.